Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo va toda la noche de hoy? Cuéntenme un poquito, quién ha tenido la oportunidad de revisar el material, de acceder a la información, qué dificultades quizás han tenido, o por el contrario, todo ha sido muy fácil. Cuéntenme un poquito todo. Berta nos dice que ayer no pudo estar en toda la clase porque de pronto se le desconectó, pero raro. ¿Pero fue tu internet o algo así, Berta? Patricia, sí, 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 sí. Hay un trabajo por hacer. Espérenme. Recapitulamos. Recapitulamos. Espérenme, yo abro por acá la imagen. Aquí, listo. Les voy a compartir la actividad que tenemos que realizar para las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir a la clase. Déjenme, yo abro por acá. Listo. Para las personas que no pudieron asistir a la clase, pero pues que están un poquito perdidos con respecto al trabajo que debemos entregar, pues la idea es socializarlo, aclarar dudas, em, y pues quizás explicar un poquito qué es lo que van a realizar, porque sé que pues es un poco complejo. O no mentiras, más bien un poco complejo, no. ¿Qué ocurre? En la clase de ayer, no, la clase ayer fue jueves. La clase del miércoles iniciamos módulo 3. em, en módulo 3 empezamos a abordar unos modelos de instrucción que son modelos que se encuentran en apoyo a los modelos tradicionales. Em, La idea es que estos modelos de instrucción no entren a reemplazar ningún modelo pedagógico tradicional, sino que adicional a ellos lleguen a fortalecerlos y podamos desde estas perspectivas integrar cualquier enfoque de inteligencia artificial y tener como un horizonte más claro con respecto a los conceptos. Em, ¿Qué ocurre? El día miércoles iniciamos con 4 modelos. Esos 4 modelos son los que vamos a tener como base para la realización de nuestro trabajo. ¿Cuáles son esos modelos? Tenemos modelo SAM, modelo ADI, modelo TIPAC y modelo de DUA con integración de inteligencia artificial. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer el caso que se encuentra en pantalla. em, que básicamente es un caso de aprendizaje personalizado para un curso de escritura académica. El contexto es la Facultad de Humanidades de una universidad desea mejorar el rendimiento y la motivación de los estudiantes de primer curso de escritura académica. La profesora o el profesor, ya ustedes pues toman rol en el proceso, ha notado que el grupo es muy heterogéneo.
Algunos estudiantes tienen competencias muy avanzadas, mientras que otros tienen serias dificultades para estructurar ideas. Ese es el contexto del caso. Si se dan cuenta, es muy ambiguo, no les direcciono ninguna línea, es decir, no les doy como una base específica para que ustedes puedan trabajar, porque quiero que desde la postura que mejor les parezca puedan llegar a relacionar los conceptos de los modelos con la propuesta que van a generar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer el caso, saber de los 4 modelos. Para eso se pueden remitir, hoy es la clase número 7, sería clase número 5. Yo anoche les envié la lista de grabaciones de las clases hasta la sesión 5. Entonces se pueden remitir a la sesión 5 en donde está pues toda la explicación de estos 4 modelos. La idea es cuál. Ustedes leen el contexto, ya teniendo de base cada uno de los modelos, identifican uno, puede ser que ya lo hayan trabajado o que por el contrario, pues les parezca muchísimo más diligente, más fácil, que sea muchísimo más intuitivo, que crean que los pasos o los puntos que trata cada uno de los modelos, pues se alinea de manera directa con su quehacer pedagógico. Bueno, ustedes eligen qué modelo o con qué modelo más bien quieren trabajar. Y con respecto a este casito que es muy, muy sencillito, pueden adoptar cualquier postura que ustedes consideren. Entonces, teniendo identificado el modelo más conociendo qué postura van a tomar, van a crear un documento de Word. Ustedes verán si lo cargan en Word o lo pueden cargar en PDF, ya ustedes definen. Pero la idea es que en ese documento desarrollen una propuesta de ambiente adaptativo, es decir, cómo pueden integrar inteligencia artificial con base al contexto que estamos dando y con respecto a la integración del modelo. La idea es que dentro de esa propuesta ustedes puedan ofrecer alguna ruta personalizada de aprendizaje. Recuerden que, por ejemplo, el modelo ADI tiene 7 pasos, el modelo SAM tiene 6. Entonces, digamos que en cada paso ustedes pueden colocar que para este paso van a utilizar tal IA o tal aplicación o IA que ya hayan utilizado, que ya pues hayan trabajado, no es que tengan que desarrollar en realidad o sea, la implementación como tal, sino que pues es más como plantear desde el documento, es muy bien redactadito, con la postura o la puesta en marcha de la idea que tienen. em, y ustedes definen cuántas IAs utilizan, si una sola, si ya la han usado o si por el contrario, recuerden que en módulo 2 yo les di como regalo un documento que tiene 72 páginas, 141 IAs que sirven para todo el componente de desarrollo pedagógico. Entonces ustedes pueden chequear ese documento que ya se encuentra en el link de materiales y pues de pronto si no tienen como mucho conocimiento con respecto a IAs o si quizás pues no se me ocurre ninguna, que también puede pasar, ustedes simplemente pueden revisar ese documento. En el documento está la imagen, la descripción de la IA y pues más o menos para qué sirve. Entonces ya en relación a eso, ustedes pueden integrarla en cada uno de los pasos dependiendo del modelo que elijan. Importantísimo que dentro de la propuesta incluyan de qué manera la IA o los componentes que ustedes tengan en cuenta puedan llegar a retroalimentar de manera automatizada, ¿sí? Hemos hablado muchísimo cómo se puede automatizar la retroalimentación en un proceso. Entonces pueden tomar ideas de todas las que yo les he dado hasta el momento. Y también la idea es que aborden de qué manera esas IAs pueden servir como apoyo eficiente para ustedes. Simplemente es una propuesta. No tienen que desarrollarlo. Ah, bueno, se me olvidó decirles algo y es que si quizás no quieren utilizar ninguna de las IAs que está en el documento o una IA que conozcan, que hayan utilizado, pueden también desde la propuesta imaginativa generar un desarrollo cualquiera. Entonces, por ejemplo,
Pueden decir que crearon una IA que se llama Pepito Pérez y les ayuda en cada etapa de tal y tal manera. Entonces, para la etapa, por ejemplo, de recolección de datos, les ayuda de ta, 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 para el análisis de tal manera. Bueno, ya la propuesta viene desde cada uno de ustedes para que puedan generar un proceso como completo. Simplemente es una propuesta, ¿vale? Preguntas que me han hecho, ¿qué longitud mínima debe tener? No existe longitud mínima ni máxima. ¿Qué es importante? El desarrollo de su propuesta. Entonces pueden tener 20 hojas como pueden tener una y media, ya depende de ustedes. ¿Necesita portada, contraportada, tabla de contenido, introducción, objetivos? No, no. Pueden iniciar el documento con un título muy sencillo que sea propuesta pedagógica, bueno, como quieran, y la empiezan a desarrollar. ¿Cómo van a marcar el documento? Primer nombre, guión bajo o rayita al piso, como quieran tomarlo. Apellido, guión bajo y el país de donde son. En mi caso, por ejemplo, sería Angie, raya al piso o guión bajo, Cabrera, guión bajo, Colombia. ¿Por qué es importante nombrarlos de una manera adecuada? Porque pues recuerden que ustedes más que nadie me van a entender cuando hablamos de los retrocesos en los procesos de calificación y cuando un estudiante no sigue quizás las orientaciones que damos, pues es un proceso que o toca empezar a identificar de quién es ese trabajo o por el contrario, pues toca empezar a averiguar, consultar, mostrar, por favor, chicos, de quién es esto. Y eso genera desgaste en tiempo, en espacio, obviamente y puede ser un poquito más diligente si todos estamos pues marcando los archivos como corresponde. Em, qué vamos a cargar o cómo lo vamos a cargar? Solamente un documento. El documento lo vamos a cargar al link de actividades que les compartí también por el grupo académico. Por favor, si alguien no está en el grupo académico, me escriben para poder socializar el link y poder, pues, que puedan cargar. Sin embargo, yo hoy vuelvo y envío la información que he estado enviando. Les he estado enviando la información detallada, es decir, como la explicación, la rúbrica más o menos, sin tener lista de chequeo, pero una rúbrica muy detallada. Les he enviado la imagen del caso, les he enviado también el link de materiales para que ustedes puedan acceder a los contenidos y también les he enviado el link de actividades donde van a cargar. Ayer, por ejemplo, les mostraba, y voy a hacerlo de nuevo, espérenme, yo dejo de compartir, les voy a mostrar cómo aparece el link porque ustedes no tienen acceso completo al, ¿al qué? Al, espérenme a ver si es este, no, este no es. Chun, chun, chun. Espérenme un segundito. La idea cuál es que ustedes puedan cargar y entiendan cómo se hace el cargue, porque resulta que en ocasiones me cargan más de una vez. Y cuando cargan más de una vez, pues se convierte en algo un poquito difícil, perdón, poder identificar los trabajos. Entonces, espérenme, ya les voy a mostrar. Estoy aquí abriendo. Listo. Entonces, a ustedes les va a aparecer así. Comparto acá pantalla. A ustedes les va a aparecer así. ¿Listo, chicos? Em, cuando van a cargar el trabajo, en el momento de abrir el link de materiales, perdóname, el link de actividades les va a aparecer así. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte es donde ustedes van a cargar el material. Entonces, ustedes le dan clic ahí
y se remiten al espacio donde ustedes tengan el documento. Seleccionan el documento y le dan cargar. No voy a hacer el ejercicio porque pues, o bueno, si carguemos algo. No, espérate que tenemos por acá que pueda cargar yo. Digamos, voy a cargar esto, que son las diapositivas. Ahí me aparece en pantalla que está cargando. Obviamente hay que esperar el tiempo que se demore el archivo en cargar. Y cuando finaliza el cargue, es decir, se encuentra OK, en la parte inferior les aparece el nombre del archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya su documento, en efecto, cargó y se encuentra en la plataforma. No tienen que volver a cargar. ¿Qué ocurre? Yo sé que a algunos nos gusta verificar y está bien que verifiquemos, solamente que el perfil del link no les permite y solamente yo puedo verificarlo. Entonces, por ejemplo, algunas personas actualizan la página, que es lo que voy a hacer en este momento, para verificar si pues, su información cargó. Y si se dan cuenta cuando actualizan o vuelven e ingresan, se borra lo que ustedes han cargado. No significa que no haya cargado. En efecto, ya cargó porque aquí en la parte inferior les aparece que ya cargó. Y ya les voy a mostrar para que se den cuenta, pues desde mi perfil, que sí les cargó. No actualicen, no carguen más de una vez. Si de pronto alguno tiene duda, mira, profe, yo cargué mi documento y no sé. Algunos me han escrito, yo les he enviado los mensajes al chat del grupo. Ustedes han accedido, muchos me han escrito por interno, no tengo inconveniente con que lo hagan. Me pueden decir como, mira, profe, yo cargué, pero tengo duda por el internet o por la situación que ustedes determinen. Me dan el nombre y yo verifico que el cargue haya quedado. ¿Listo? Entonces, por ese lado, no hay problema, pero no carguen varias veces porque sí me ha pasado que me aparece 5, 6, 7 veces un mismo archivo. Entonces es tedioso el volver a ingresar y tener que eliminar la cantidad de archivos que no corresponden, sobre todo porque a veces uno se pierde cuando está como revisando y haciendo el proceso de retroalimentación. Entonces les voy a mostrar cómo aparece desde mi perfil, que es el que pues del que ustedes no tienen acceso, para que verifiquemos, por ejemplo, lo que yo acabo de cargar, que fueron las diapositivas, obviamente ya también las voy a borrar, y para que ustedes vean que en efecto, solamente con que aparezca en la parte de abajo el nombre del archivo, pues ya quedó el cargue OK. Entonces, miren, si se dan cuenta, Em, acá está lo que yo acabo de cargar, que es módulo 4 diapositivas, diplomado, Exactamente tal cual yo lo cargué, fue el nombre que me apareció aquí en la parte inferior cuando se hizo el cargue. Y si se dan cuenta, no tuve que volver a cargar. Con una vez fue más que suficiente y pues obviamente ya me aparece. Por ejemplo, aprovecho aquí. Tito Romero, Nicaragua, ya cargó. Él quiso después del país colocar trabajo realizado, no hay problema. Que necesito que cumplan con la indicación de primer nombre, guión al piso, apellido y el país para yo poder identificar de quién es el trabajo. Aprovecho que ya hay un trabajo en carga, espérenme, yo borro esto porque si no, yo misma me embolato luego. Cancelar. Ay, espérame que no, ya, listo. Entonces, aprovecho que está este documento aquí para, por ejemplo, decirles, y era una de las preguntas que me hacían, ¿puedo cargar? Perdóname, puedo no. ¿Tengo que cargar hasta el día lunes? No. Mire, Tito, por ejemplo, ya quiso cargar y él ya lo cargó. No hubo inconveniente, lo pueden realizar el cargue hasta el día lunes. Cuando finalicemos la clase, yo empiezo a revisar. Entonces tenemos todavía hoy toda la noche. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más de trabajo nocturno, entonces a mí se me facilita muchísimo más poder hacer las cosas de esta manera. Para mí es muy fácil trasnochar, entonces generalmente yo hago mis cosas más de noche que de día, sobre todo la parte académica. Entonces, si quieren hacerlo hoy está perfecto. Si no, tienen el fin de semana, el lunes todo el día y la noche de la clase para cuando finalicemos clase, empiezo yo a revisar, ¿vale? Entonces, espérenme que por aquí hay comentarios y no he leído.
Pam, 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 listo. Nos dice Martínez, ¿cómo diseñar una experiencia de aprendizaje aplicando uno de los modelos para complementar, para comprender mejor? Justamente, Martina, así es. De hecho, quiero que tengan en cuenta solamente los 4 modelos que vimos el día miércoles, porque ayer, recuerden que eran 8 modelos, ayer vimos los 4 modelos restantes y la idea es que esos 4 no los apliquen. ¿Por qué? Porque son un poquito más densos, requieren un poquito más de experticia al aplicarlos, muchos no los conocemos, entonces pues es normal que pues tengamos duditas y es más fácil hacerlo con modelos que tienen un nivel de practicidad mayor. Dunia, ¿es el esquema? Pues no necesariamente es un esquema, más bien es un documento escrito, o sea, redactado, donde pongamos en, pues en consideración nuestro punto de vista. Dice Luis, ¿usted acordó que los materiales del módulo 3 lo estarán publicando luego de entregar la tarea, ¿cierto? Los materiales publicados son hasta módulo 2. Justamente y aprovecho el comentario de Luis para aclarar por qué. ¿Qué ocurre? Dentro del material que les voy a otorgar en módulo 3 está las diapositivas. Bueno, módulo 2 tiene, perdón, diapositivas, PDF explicativo y PDF con las IAs de regalo para que ustedes puedan chequear y revisar. En módulo 3 está diapositivas, PDF explicativo y adicional un PDF en donde coloco un ejemplo de cómo se implementa cada uno de los modelos. Repito, no quiero de pronto que piensen que esa es la única manera de implementarlo, porque la forma de implementar cada modelo está dada por las reglas, es decir, por las bases teóricas que tiene cada modelo. Pero les doy un ejemplo con un caso hipotético, en cada uno describo el caso y con respecto a ese caso implemento el modelo, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes tengan una idea de cómo se podría hacer. Sin embargo, recuerden que la aplicación de cada uno de los modelos depende del tipo de estudiantes, del horizonte pedagógico que tengamos, de las características individuales, de la caracterización que hagamos, de la cátedra, del nivel educativo, de la pertinencia y experticia de nosotros como docentes con respecto al uso de las herramientas tanto pedagógicas como tecnológicas. O sea, existe multiplicidad de factores que intervienen en la implementación de cada uno de los modelos. Simplemente es seguir la línea teórica que cada uno tiene. Pero pues para que no estén como tan perdiditos, porque sé que hay unos modelos que son un poquito más complejos que otros, ¿qué hice? Creé un PDF donde aplico cada modelo bajo un caso chiquitico hipotético y les doy como la base de funcionamiento o de qué manera con respecto a ese casito se podría implementar ese modelo. Y así con los 8 modelos. Entonces, apoyada en el comentario de Luis, ¿qué ocurre? Pues si les otorgo el material de una vez de módulo 3 pues les estaría dando una idea de cómo se implementa y la idea es que ustedes no tengan como esa ayudita, sino que quiero conocer la postura de cada uno, o sea, la puesta en marcha de las acciones que ustedes quisieran implementar o pueden implementar o bajo su experiencia pueden hacerlo de X o de Y manera con tal modelo. O sea, quiero conocer ustedes cómo piensan, pedagógicamente cómo implementan. Entonces sería como dar una ayudita extra y pues no tendría gracia, sino que ustedes propongan. Entonces sí, como dice Luis, material de módulo 3 se va a cargar el día lunes, finalizando la sesión. ¿Por qué finalizando la sesión? Porque pues es la fecha límite de cargue, ¿sí? Y ya pues tendrían material completo de módulo 3. Hoy iniciamos módulo 4. El día lunes finalizamos módulo 4, entonces finalizando la sesión cargaría todo módulo 3 y todo el material de módulo 4, que pues es lo que vamos a abordar en esta y la sesión del día lunes, ¿vale? Grain dice, mi propuesta la tendrá mañana sábado, estoy en los últimos toques. Ah, bueno, muchas gracias, Guillermo. Ya tú organizas, cada uno va a su ritmo, cada uno va a su tiempo. Tienen la fecha límite, ya ustedes cargan entre ese tiempo, deciden cuándo, ¿listo?
Hola Elsa, buenas tardes Johnny, buenas tardes Nelson, buenas tardes alguien que aparece como Del, Priscila, ¿cómo vas? Janet, sí, esta información ya se las había socializado, sin embargo, muchas personitas se encuentran como con duditas con respecto a algunos aspectos, entonces prefiero hacer como o destinar un espacecito para que todos quedemos entendidos en sentido de las orientaciones, que no tengamos confusión para mitigar errores, ¿vale? Berta dice, ¿puedo mandarlo al WhatsApp? Es que no entendí la plataforma que es. No, Berta. Lastimosamente, y me parece supremamente valioso tu comentario, porque lastimosamente no podemos recibir información, sino por los canales oficiales de, pues, Cargue, que en este caso es la plataforma. Berta, preguntita, tú sí estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? En el grupo académico. Sí, ok, Berta. Simplemente es en la información que yo envié, está un link que dice link de actividades y pues aparece la URL, simplemente le das clic ahí. Espérenme, yo comparto pantalla. Pam, 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 ya, listo. Vengan, yo les vuelvo aquí, académico. Académico, pam, pam, pam. Y ya les voy a compartir pantalla para que de pronto quienes no tenemos mucha experticia podamos identificar de qué manera hacerlo. Entonces, básicamente así les va a aparecer y esto es lo que yo les compartí, ¿cierto? Entonces, aquí donde dice, espérenme, yo abro el chat. Em, listo. Aquí donde dice link de actividades, que es este link que está acá, ustedes simplemente le van a dar clic y él los dirige de una vez. Espérenme que lo que hice fue compartir. Ay, quería hacer el ejercicio, pero les compartí solamente la pantalla, entonces así no se vale. Ahora sí, venga, les comparto completa. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes le dan clic a este link que está acá, que es el link de actividades. Al darle clic, él de una vez los dirige, Berta, ¿vale? Simplemente los va a dirigir y ustedes le dan clic aquí y ya él, como ustedes están trabajando desde el computador, les lleva a la carpeta de su computador y ustedes se van a dirigir donde guardaron el archivo y le dan, cuando ya lo seleccionen, ejemplo, por ejemplo, yo vuelvo y selecciono este y le dan aquí abajo donde dice cargar. Obviamente no lo voy a hacer porque pues ya lo hicimos y pues me tocaría otra vez borrarlo. Pero le dan cargar y ya él pues obviamente aquí en la parte superior les aparece que el documento se encuentra cargando y cuando ya carga pues aquí abajo les va a aparecer el nombre del archivo como ustedes lo colocaron. Y cuando aquí abajo, recuerden, aquí abajo, cuando ya les aparezca ese nombre con el que ustedes guardaron el archivo, ya quedó ok. Ya no necesitamos pues hacer nada más para cargarlo. ¿Listo? Ya en teoría yo ya puedo ver. ¿Qué otro comentario había por acá? Listo. Así, yo dije que iba a dar ejemplos y así es, Berta, pero pues se los otorgo cuando les cargue material del módulo 3. Antes no, porque pues sería como dar una ayudita extra y quienes de pronto ya están avanzando en la propuesta, pues no sería justo con esas personitas. Sobre todo que pues la idea es conocer la propuesta desde la forma en la que ustedes ven los modelos de integración y cómo lo pueden relacionar con su quehacer pedagógico diario, porque pues al final esto es un ejercicio para poder identificar de qué manera pueden ustedes llegar a integrar la teoría con respecto a la práctica, ¿vale? Pam, 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 listo. ¿Qué otro comentario hay por acá? Mi duda es si el caso presentado debo adaptar a mi situación concreta. Lo digo por las preguntas de algunos compañeros
que plantean sus cursos específicos. Pues si tú deseas, Nelson, y consideras que tú tienes en tu caso, o sea, en tu quehacer pedagógico, tienes la oportunidad de tener un caso similar al que se está presentando como horizonte, sí, lo puedes desarrollar desde tu perspectiva. Si no, la idea es que intentes integrar los modelos con respecto a lo que se plantea y con respecto a eso, pues ya ustedes lleguen a dar como un punto de vista, una postura, un enfoque, o sea, ya depende de ustedes. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más preguntitas hay por acá? Listo. Diana, pregunta que en qué formato se sube. Pues yo les recomiendo que lo hagan, bueno, tienen que hacerlo en Word porque, bueno, lo pueden hacer en Padlet, pero pues, creo que es un poquito más complejo. La idea es que lo hagan en Word y si lo quieren cargar en Word, ok. Si se dan cuenta, nadie puede tener acceso al documento de ustedes. Es decir, solamente yo puedo acceder a ese documento porque a veces uno sube los documentos en PDF porque pues considera que para qué lo cargo en Word si de pronto algún compañero lo ve y de pronto tiene se copia de mi trabajo, bueno, las dudas que uno tiene en general. Sin embargo, si se dieron cuenta, y ya les mostré cómo funciona la plataforma, pues no van a tener como ese inconveniente porque el documento que ustedes carguen solamente lo voy a ver yo. Entonces, si lo quieren cargar en Word, ok, está más que bien. Si lo quieren cargar en PDF por protección, también lo pueden hacer. Tuve un caso donde un estudiante me lo cargó en PDF, perdóname, en PowerPoint. Pues digamos que también está válido y hoy vamos a ver, por ejemplo, los fundamentos de la evaluación educativa y vamos a ver las posturas de flexibilidad que pues podemos tener como docentes, así que pues el formato, Diana, como tal, no es lo relevante, sino la postura y la integración de esos modelos con respecto al caso, ¿vale? Nelson nos pregunta en una hoja, tamaño carta lo mínimo. Por experiencia digo que la propuesta se va más o menos cuando quieren ser concretos, una hojita y un poquitito más, porque son varios factores que tienen que tomar. Y por ejemplo, si toman el modelo ADI o el modelo SAM, son 7 pasos para el modelo ADI y 6 pasos para el modelo SAM. Entonces, generalmente se nos va un poquito más de la hoja. Pero he tenido trabajos también largos de más de 3 hojas, 4 hojas. La longitud, repito, la determinan ustedes. ¿Listo? Marian dice que en el grupo, ¿tú estás en el grupo académico o en qué grupo estás, Marian? Hola, Ernilinda, ¿cómo estás? Buenas noches. Tan, tan, tan. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Manuel nos colaboró compartiendo el link de actividades. Listo. Pam, 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 listo. Entonces, básicamente eso es. Porfa, Marian, confírmame si estás en el grupo académico. Si no estás, ya verificamos para enviar el link del grupo académico que puedas ingresar y yo me comprometo entonces hoy a enviar de nuevo el récord de clases grabadas más de nuevo todas las indicaciones y los links, tanto de actividades que es donde van a cargar como el de materiales para que tengas acceso a la información, María. Entonces, porfa. Diana, otra preguntita. ¿Se escoge solo un modelo para realizar el enfoque pedagógico? Sí, pues es la recomendación. También he tenido en otros espacios la oportunidad de chicos que, pues, de manera personal decidieron integrar ese caso y lo abordaron desde dos modelos. Entonces iniciaron el caso con modelo X y luego con modelo Y, ¿sí? Sin embargo, la actividad es tomar uno. Si ustedes ya quieren manejar ese mismo caso desde otros enfoques, es decir, más de un modelo,
a potestad de cada uno, queda supremamente libre. Pero pues la actividad es solamente uno. Ya repito, Marilyn, si tú quieres, pues, perdóname, Marilyn, no, Diana. Diana, si tú quieres manejarlo desde o dos, tres modelos, increíble. Es más como un autoproceso de evaluación donde tú vas a ver de qué manera estás integrando los conceptos con respecto a la teoría y pues está ok. Sin embargo, lo que se pide pues es uno, ya cada quien decide. ¿Listo? Les acabo de compartir al WhatsApp, perdóname, aquí al chat de Zoom, les acabo de compartir el link del grupo académico, Mariam, para que porfa ingreses. Y como les dije ahora, me comprometo a reenviar todo para que las personitas que ingresaron después tengan la oportunidad de ver las sesiones. Sé que obviamente van a querer verlas todas y ok, está genial porque pues la idea es que no se pierdan de ningún espacio de la formación, pero indispensable que vean primero la sesión 5, que es donde abordamos los modelos para que puedan desarrollar pues el casito y ya luego sí se ponen el corte con los contenidos. ¿Listo? Sobre todo que esa sesión 5 fue el inicio del módulo 3 y si se dan cuenta, cada módulo es independiente, bueno, aunque tienen una estructura similar entre todos, pues no se necesita como el módulo anterior para el módulo siguiente. Entonces, quienes de pronto no han tenido la oportunidad de verlo, vean primero módulo 5, perdóname, sesión 5, módulo 3, ven los cuatro modelos y pues pueden partir por el desarrollo de la actividad, la cargan y ya luego se ponen el corte con las actividades. ¿Listo? Mm, tranquila, Marilyn, no hay ningún problema, puedes ver la grabación. Listo, entonces creo que no hay dudas, no hay más inquietudes. Yo voy a entonces a cerrar aquí los links y vamos a entrar de lleno entonces con nuestro módulo 4. Nuestro módulo 4. Pam, pam, pam. Listo. Entonces, chicos, ¿cómo están de nuevo? Yo abro por aquí el chat para irlos leyendo. Hoy iniciamos nuestro módulo 4. Como les dije hace un momento, en este módulo 4, perdón, vamos a abordar la evaluación del aprendizaje asistido por inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los fundamentos de la evaluación educativa. Vamos a ver esas herramientas de evaluación que pueden tener un nivel de potenciación más grande con inteligencia artificial. Y adicional vamos a trabajar un poquito con respecto a la analítica del aprendizaje. Entonces, fundamentos de la evaluación educativa. Y para poder hablar de estos fundamentos de la evaluación educativa, tenemos que partir del hecho que esa evaluación como tal es uno de los componentes esenciales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. No solo como ese mecanismo que me mide los logros del estudiante, sino quiero que vean esa evaluación educativa como una herramienta estratégica para que de manera continua nosotros como docentes podamos empezar procesos de mejora, tanto desde la perspectiva curricular como dentro de nuestro quehacer propio del sentir pedagógico que desarrollamos en cada aula. También desde la intencionalidad, es decir, desde la planeación educativa y la planeación de ese currículo que hacemos con frecuencia, y también sobre el desarrollo de todas las políticas educativas que fungen funciones dentro del ámbito académico. Y me van a decir, ¿por qué sobre las políticas educativas? Ahora más adelante vamos a trabajar el por qué necesitamos evaluar todo el componente pedagógico para fortalecer esas políticas educativas que están dentro del entorno universitario. Evaluar no solamente es calificar, es en realidad un proceso macro que lleva acciones como interpretación, comprensión, retroalimentación. Y esto lo hacemos con el fin de poder lograr que nuestros estudiantes tengan
aprendizajes significativos y que la entrega de los contenidos sea equitativo para todos. Marian dice, ya estoy en el grupo, gracias. Espero que nos reenvíe la actividad así como los materiales de las clases anteriores. Sí, déjame, finalizamos clase. O espérame, yo lo hago aquí porque me daría pena que de pronto no lo haga y los embolate. Entonces, veo que están bueno, ya han ingresado 4 personitas. Déjenme, yo vuelvo a enviar toda la información. ¿Listo? Denme un segundito, ya estoy aquí realizando el proceso para que puedan ir, porque lo hago de una vez, para que puedan ir revisando y con respecto a eso que revisan, listo, sesión 5. Listo, listo. La idea es que ustedes puedan revisar y si tienen dudas, las hagamos antes de finalizar la sesión, sobre todo porque, em, perdón, recuerden que les dije que tenía algo de gripita, entonces, pues, disculpen. Em, lo digo es porque hoy finalizamos el día y no tenemos oportunidad sino hasta el lunes, que ya es el momento de la entrega del, del insumo, o sea, del trabajo, y pues no vamos a tener como la oportunidad de resolverlas. También lo hago porque no quiero que el fin de semana me, si me quieren escribir, no hay ningún inconveniente, no lo vean como algo malo. Sin embargo, pues la idea es que las dudas queden absolutamente resueltas y no necesitemos acudir. Sin embargo, si es algo absolutamente extraordinario, lo pueden hacer. ¿Listo? Y la idea es que también ustedes puedan acceder al contenido en este momento, que generemos aclaración de dudas, de inquietudes y que pues no tengamos inconvenientes en la realización del proceso, ¿vale? Entonces decíamos que, bueno, aprendizajes significativos y que sean mucho más equitativos la transmisión de los conceptos y de los contenidos para cada uno de nuestros estudiantes. Em, la evaluación debe ser entendida como parte de ese proceso de juicio sistemático que nosotros realizamos dentro del entorno educativo. Debe estar orientada hacia la toma de decisiones, pero decisiones fundamentadas en un criterio, no decisiones que se estén bajo la perspectiva de individualidad y de subjetividad. Y pues cuando cumplimos con estos criterios, logramos que el proceso sea ético, tenga un nivel de tecnicismo adecuado, que tenga integración social, sobre todo que tenga también unas implicaciones directas sobre la vida de los estudiantes, de obviamente nosotros como docentes y del sistema educativo en general. Entonces, perdóname, la evaluación educativa más bien no solamente se trata de asignar ese valor numérico, o sea, dar una calificación, sino es el proceso macro de promover la mejora continua de cada uno de los procesos que se ejecutan, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje cobre sentido, que lleguemos a reconocer logros, que identifiquemos por medio de la evaluación las dificultades individuales y grupales y que esa identificación de dificultades me lleve a mí a ajustar las estrategias que yo requiera dentro del grupo para que pues se solventen los procesos. Espérame que por aquí. Hammer se está enviando al grupo académico. Lo que pasa es que hay una duda gigante y aprovecho la pregunta de Hammer. Y es que ustedes inicialmente ingresan a la formación en un grupo administrativo. Ese grupo administrativo es donde, pues valga la redundancia, se socializan todos los componentes administrativos. Cuestiones de pago, se les socializa quiénes son los administradores, de qué forma pueden acceder a la certificación,
Cuando ya hacemos todo el proceso y finaliza el diplomado, también les comparten nuevas ofertas académicas que van a surgir en los días próximos, ¿sí? Pero ahí solamente tratamos cosas administrativas. Inclusive les puedo decir, yo no estoy en ningún grupo administrativo, porque no es mi campo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el componente académico está establecido desde el grupo académico, que desde el día cero, que es el día de la introducción, perdóname, desde el momento cero, que es el día uno, el que es el día de la introducción, pues se les socializa para que ustedes puedan acceder, para que no se conjuguen ni se combinen los conceptos. Entonces, que lo administrativo no afecte lo académico, pero que tampoco lo académico vaya a distraer lo administrativo. Entonces, en el grupo académico es donde se comparten los links de las clases, donde se comparte el material de estudio, el link de actividades, donde tienen contacto conmigo. Es el único grupo en el que yo estoy. Entonces, pues ya ahí es donde compartimos todo. Ahí ya están enviando exactamente. Ya, ¿verdad? Nos dice, es importante que los criterios sean planteados desde el primer día con los estudiantes. Sí, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos realizando un proceso de evaluación, es absolutamente imperante que desde el momento cero puedan realizar el acercamiento a todo el contenido temático, pero también el contenido calificativo, que socialicemos la rúbrica, que llevemos adelante todas las acciones necesarias, y todas las acciones necesarias son específicamente poderles socializar de qué manera se va a calificar, cómo se va a calificar, cuáles van a ser los criterios, de qué manera pueden acceder de forma individual a cada uno de los logros que se plantean. Vamos a ver ahora un poquito de evaluación, de tipos de evaluación, entonces vamos a abordar ese temita más adelante, pero sí, indiscutiblemente tenemos que partir de la socialización de los criterios y de las reglas. Reglas que ahora más adelante les voy a explicar, también podemos crear con los mismos estudiantes. Pam, pam, pam. Gracias, chicos, por compartir los links a las personitas que de pronto están como embolataditas. Recuerden que en algún momento todos estuvimos embolatados y pues obviamente algunos ingresamos un poquito tarde a la formación. Entonces, de verdad, chicos, muchas gracias por compartir los links. Sobre todo que pues eso hace parte del proceso académico, el compañerismo, y creo que aquí está más que claro. Em, Berta, porque eso me lo sugirieron una vez en una universidad, sí. Y no solamente en las universidades, la idea es que todo quede claro desde el comienzo con todos los estudiantes en los diferentes niveles académicos. Janet, en el anterior, sí. Tan, 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 sí, sigan compartiendo, muchas gracias. Listo, chicos. De verdad, muchas gracias por compartir y sobre todo, sé que es importante que logremos todos estar como en la misma línea y la misma sintonía. Entonces, dentro de los fundamentos de la evaluación educativa existen unos propósitos y unas funciones de esa misma evaluación. Entonces, los propósitos y las funciones hacen referencia a esos pilares que justifican el por qué llegamos a evaluar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, es donde se cobra el sentido que tiene que tener el proceso de evaluación, sobre todo también que nos explica el por qué comprender el por qué evaluamos es fundamental para que la práctica educativa sea coherente, tenga un nivel de ética fortalecido, tenga un nivel de significancia mayor, que los estudiantes entiendan que la calificación no solamente se da por calificar, como muchas veces algunos piensan, sino que la calificación hace parte de ese proceso de transformación, de mejora del aprendizaje y también hace parte de nuestra práctica docente porque también nosotros transformamos nuestro rol y mejoramos la forma en la cual enseñamos con respecto a los procesos de calificación que se realizan. Em, Estos propósitos de la evaluación
nos indican obviamente el por qué evaluamos, es decir, cuál es la finalidad que tenemos con ese proceso de evaluación y el objetivo general que perseguimos al llegar a recolectar toda esta información y poderla analizar para que al final del proceso educativo logremos lo que en realidad queremos lograr. Nos dice Berta, es que en lo moderno es crearla con los estudiantes, pero la práctica nos muestra que a veces ni creándola con ellos están conformes, ni las cumplen, es muy complejo. Comparto contigo tu apreciación, sobre todo porque pues ya depende del nivel de compromiso y es una de las ventajas y cuando hablamos de la institucionalidad en sentido de la formación universitaria, determinamos que la autonomía en el estudiante es parte fundamental del proceso de formación. Entonces, la evaluación cobra un poquito más de sentido en el ámbito universitario porque sí o sí dentro del proceso de autonomía y de fortalecimiento del trabajo autónomo, el estudiante entiende de manera muchísimo más diligente el por qué se debe calificar. Y no piensan como los estudiantes de educación básica y escolar que pues, caramba, es porque el docente quiso ponerme uno, pero resulta que lo entregó y se hizo y se hizo y se hizo. Janet nos comparte el link de grabaciones. Gracias, Janet. Nos dice Johnny, en muchas ocasiones valorar el impacto del currículo y de las políticas educativas no son operativas porque quienes ejercen este acto exactamente no suelen ser tomadores de decisiones y esa valoración queda solo como un resultado pasivo. Sí. Y cuando existen estos espacios de valoración del currículo, es importante y es imperante que el proceso sea tomado en cuenta. Que la universidad de verdad haga un proceso centrado y ahora vamos a hablar de las evaluaciones hechas por terceros, que es donde se mitiga un poquito el error, que es lo que justamente Johnny nos está aquí expresando. Janet nos comparte las instrucciones, muchas gracias, bla, bla, bla. Listo. Entonces sigamos. Tenemos unas principales funciones o unos principales propósitos que quise resumir en 6, sin embargo, sé que existen otros a tener en cuenta, pero básicamente en estos 6 podemos agrupar como las mayores necesidades que se presentan dentro del horizonte. Entonces, el primero es mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y aunque suene lógico y obvio, pues muchos no entendemos esto como un propósito o una función, sino lo vemos como un compromiso desde el rol del docente. Y ahora, desde el rol del estudiante, lo ven simplemente como algo que toca hacer, ¿sí? Pero, pues, uno de los propósitos fundamentales es que nosotros logremos que dentro de esa mejora del aprendizaje en cada uno de los estudiantes, pues se logren aprendizajes más significativos, que logremos proporcionar retroalimentación útil para que los estudiantes puedan identificar sus avances, sus retrocesos, sus dificultades, cuáles son sus oportunidades de mejora y con respecto a esto que ellos puedan poner en marcha las acciones que se requieren desde el perfil de mejorar ese aprendizaje en ellos mismos. Entonces, esa toma de conciencia, tanto para el estudiante como para el docente, es uno de los propósitos de la evaluación educativa. El segundo es tomar decisiones pedagógicas fundamentadas y es que la evaluación orienta todo tipo de decisiones y también orienta el cómo realizar y de qué manera hacerlo. Entonces, en torno a esas decisiones que tienen que ver con la planeación didáctica, eh, se tienen que tener en cuenta las adecuaciones de los contenidos que desde la propuesta pedagógica yo debo implementar y si no están surgiendo efectos, significa que yo debo diversificar las estrategias para que el aprendizaje sea significativo. Quizás muchas veces no se trata ni del contenido, ni de la planificación, ni de la diversificación de estrategias, sino de quizás el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, cuando yo evalúo todas estas características, cuando yo evalúo todas estas variables, puedo tomar decisiones pedagógicas que estén fundamentadas en el qué,
¿En qué? En lo que yo identifiqué, en lo que yo pude ver, en lo que yo pude lograr. Pero para eso necesitamos que sea muchísimo más útil el proceso de evaluación y sobre todo el análisis que yo hago con respecto a esos datos que me otorga la evaluación. El tercer propósito es certificar y acreditar el aprendizaje. Em, Tatiana nos pregunta, profe, ¿evaluar es investigar? No con las características propias que requiere un proceso de investigación, pero sí se puede tomar como un sinónimo. O sea, yo hago un proceso evaluativo con respecto a lo que estoy implementando, o yo investigo qué de ese proceso evaluativo surge efecto, no surge efecto, cuáles son las variables, de qué manera, pero no con la rigurosidad de un proceso investigativo, ¿sí? Pero sí más o menos teniendo como la misma línea. Entonces, sí pueden ser sinónimos, Tatiana. Listo. El tercero es certificar y acreditar el aprendizaje, y es que, aunque parezca lógico, pues la evaluación a mí me permite verificar el logro de esas competencias planteadas desde la base curricular. El verificar si llegó o no a la meta, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos que yo establecí en el currículo. Y aunque suena absolutamente lógico, y pues obviamente yo estoy calificando una evaluación y hago, o sea, se sobreentiende que la evaluación educativa es eso, pues es mucho más que solamente eso, porque nos permite a nosotros el garantizar que sí se llegó, independientemente del camino que se fue aunando durante el proceso. Y eso está muy de la mano del poder otorgar títulos, certificados, grados académicos que en realidad validen el aprendizaje. Entonces muchas veces nos dicen, no, es que yo simplemente tengo el proceso de formación, pero es que no he logrado certificarme. ¿Y por qué? No, porque me faltan tantos créditos. ¿Y por qué te faltan esos créditos? No, porque y empiezan a relatar una serie de situaciones que se encuentran dentro del entorno. Bueno, ¿y la comunidad académica tiene conocimiento de esos inconvenientes? No, porque yo nunca he comentado a un profe, porque. Entonces, dentro de esos procesos internos de investigación y evaluación, como nos decía Tatiana, pues está el poder certificar y acreditar. Berta nos dice, ese tercer propósito es muy delicado porque es al que se enfocan más los estudiantes. Así es. De hecho, se desesperan mucho por los resultados numéricos de cada trabajo. Y ahora que estemos viendo los tipos de evaluación, podemos verificar de qué manera bajar esos niveles de ansiedad con respecto a la nota que traduce, porque pues al final todo se traduce en una nota definitiva. O sea, no estamos desconociendo eso, pero estamos dando mayor relevancia a todo lo que conlleva la evaluación y no simplemente es quedarnos con que pues la nota suya es X y ya. No, ¿cómo llegamos a esa nota? ¿Vale? El cuarto propósito es retroalimentar nuestra práctica docente. Y aunque muchos estudiantes piensan que la evaluación que les hacemos, es decir, ese recorrido que al final les otorga una calificación a ellos, solamente sirve para ellos, pues se equivocan. Porque nosotros como docentes podemos otorgar o podemos proporcionar información valiosa y podemos abstraer información valiosa con respecto, pues, a nuestra propia práctica, a nuestro propio quehacer pedagógico. Y con respecto a esas características de identificación, podemos generar acciones de mejora que fortalezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero que a su vez fortalezcan el rol que estamos ejecutando dentro del aula de clase. Pero para este punto necesitamos dos cosas. La primera, un nivel de autocrítica muy real y muy centrado, porque tengo colegas, y me incluyo también en estos dos aspectos, que o pensamos que lo hacemos extremadamente bien y no tenemos nada que mejorar. Entonces, si no hay nada malo que hacer, perdóname, si no identificamos algo malo que ocurra, pues, ¿qué vamos a mejorar si todo está perfecto? O por el contrario, somos o tenemos colegas que en ocasiones todo lo ven malo.
implementan estrategias increíbles. Sus chicos evolucionan de manera genial, entienden los conceptos, desarrollan cada una de las estrategias, pero cuando nos damos cuenta, simplemente piensan que no están haciendo las cosas, perdón, no están haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces necesitamos tener un nivel de autocrítica muy bien fortalecido, muy, muy centrado en lo que debe ser y sobre todo tener la capacidad de reconocer de qué manera podemos eh, garantizar, y todos obviamente sabemos las cosas que hacemos bien, pero pues también reconocer lo que a veces nos cuesta, porque no en todo podemos ser buenos. Hay cositas que se tienen que nutrir, que se tienen que complementar, o sea, es normal. Nos dice Nelson, en general el tema de la evaluación es uno de los aspectos más complejos de desarrollar con objetividad e integrar en el PEA. Así es. Sí, así es. El 1, 2, 3, 4, el quinto es promover la autorregulación del aprendizaje. Y es que desde esta perspectiva nosotros debemos propender por contribuir al desarrollo de todos los conceptos de metacognición y de la autonomía del estudiante que tanto hemos hablado durante este proceso de formación. Porque al yo permitirle al estudiante que se autoevalúe, pero enseñarle cómo autoevaluarse, o sea, de qué forma hacerlo, bajo un componente real, no simplemente porque la autoevaluación vale 0,2 en la nota definitiva y yo necesito esas décimas para pasar. Entonces me coloco un 5 porque creo que me lo merezco, sino enseñarle de qué manera se hace un proceso de autoevaluación real con respecto, y también aquí va muy de la mano el poder tener establecidos desde el momento cero de la clase cuáles son las reglas del juego, cuáles son las rúbricas que vamos a tener en cuenta, de qué manera vamos a calificar, cuáles van a ser esos porcentajes. Y eso hace que el estudiante visualmente tenga un panorama para que ya esa autoevaluación no se convierta en algo tan subjetivo como yo creo que me merezco esto, sino que se convierta más bien en una lista de chequeo donde cumplí, 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 no cumplí, sí, no, y llegué a el resultado final, que sería pues un proceso de autoevaluación real. Pero también con esta autorregulación del aprendizaje puedo yo incentivar en mi estudiante que pueda identificar esas metas personales y que con respecto a esas metas personales tome un rol un poquito más activo dentro del proceso de formación y dentro de la postura que tiene para cada uno de los entornos en los cuales se desarrolla dentro del ámbito académico. Como sexto punto, pero no menos importante, está el poder valorar el impacto del currículo, que es lo que estábamos hablando hace un momentito, y de las políticas educativas. Porque, pues, esta evaluación también, o bueno, los procesos evaluativos también se aplican cuando estamos buscando evaluar programas académicos para obtener la certificación, para obtener que tenga de nuevo tantos años en funcionamiento, que podamos tener proyectos e instituciones que se certifiquen y tengan los estándares de calidad o que por el contrario se echen para abajo los programas. También dentro de ese impacto del currículo que valoremos la pertinencia y garanticemos la eficacia de todo el entorno dentro del concepto de aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de evaluación educativa? Y es que para hablar de los tipos de evaluación educativa, Manuel, las diapositivas están cambiando. Chicos, porfa, confírmenme si ven las diapositivas, la que dice tipos de evaluación educativa. Que sí, cambiamos de la diapositiva. Sí, listo, muchas gracias. Entonces, tipos de evaluación educativa. Para poder hablar de los tipos de evaluación educativa, tenemos que entender que sí o sí podemos calificar varios enfoques y de acuerdo con el momento de la aplicación
o dependiendo de la finalidad o por el contrario de quién lo realizan, también de su metodología o del objetivo evaluado, puedo tener diferentes tipos de evaluación. Esta es una clasificación muy genérica, pero me permite a mí poder entender que desde la diversidad de las estrategias evaluativas que existen en este momento disponibles, puedo yo adaptarla al entorno en el que me encuentro, a mi estilo de enseñanza y aprendizaje, a las características individuales de mis estudiantes y en general a cualquier tipo de particularidad que se presente. Entonces, si yo quiero trabajar desde la perspectiva del momento en el que se realiza la evaluación, perdón, un segundito, perdón. Les dije que estaba un poquito indispuesta con respecto a esta gripa, pero les prometo que el lunes, retomando clase, ya voy a estar absolutamente perfecta con lo que el fin de semana me va a ayudar para descansar. Entonces, si hablamos de la evaluación educativa desde el momento, es decir, según ese espacio en el cual se realiza la evaluación, podemos hablar de tres tipos de evaluación, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Entonces, ¿qué es la evaluación diagnóstica? Es aquella que yo realizo antes de iniciar un contenido temático, antes de iniciar una unidad, antes de iniciar un modelo, antes de iniciar un semestre, antes de iniciar una cátedra, o sea, antes del proceso. Em, y esta la hago con el fin de explorar cuál es el punto de partida con mis estudiantes. Es decir, qué conocimientos previos tienen, qué tanto saben del tema. Funciona muy bien con materias que son prerequisito para otras. Entonces, por ejemplo, tenemos estadística uno 2 y 3, tenemos investigación uno 2 y 3 o teorías del aprendizaje uno y 2, ¿sí? Cuando tenemos esos prerequisitos, funciona muy bien porque a mí, docente, por ejemplo, de investigación 2 que no di investigación uno, pues me sirve de punto de partida para saber qué tanto aprendieron mis estudiantes en esa primera materia. Me permite también saber en qué punto de conocimiento se encuentran. Si tengo que empezar contenidos temáticos mucho más adelante porque quedaron muchísimo más avanzados en lo que debían, o por el contrario, tengo que partir de un proceso anterior que ya debió quedar check porque simplemente entiendo con la evaluación diagnóstica que los estudiantes no se encuentran dentro del proceso en el punto de conocimiento que deberían estar, ¿sí? Entonces, ¿con qué objetivo hago yo una evaluación diagnóstica? Lo puedo hacer para detectar conocimientos previos, la puedo hacer para identificar intereses de mis estudiantes, estilos cognitivos, necesidades. La puedo hacer también para identificar posibles barreras del aprendizaje. Y también recuerden que esas barreras del aprendizaje están en relación a la persona que es quien imparte la cátedra. Es decir, no se tuvo mucha afinidad con X. Oye, o el docente no fue el más adecuado para, ¿sí? O también lo puedo hacer para ajustar el diseño didáctico. ¿Qué instrumentos o qué pruebas? Dios mío, si mi gripa no mata, me mata la pena de tener que estar apagando el audio y la cámara un momentito cada ratito. Porque les confieso, soy absolutamente penosa. Entonces, sí les pido 20.000 disculpas por eso, pero pues si no me mata la gripa, me mata de verdad la pena que tengo con ustedes. Entonces, ¿qué instrumentos y qué técnicas?
tengo o que puedo utilizar para poder realizar esta evaluación diagnóstica. Puedo utilizar, por ejemplo, las bien llamadas pruebas de entrada, que funcionan muy bien. Mapas conceptuales, donde yo identifique uno o dos conceptos y con base a eso los estudiantes desarrollen, o un mapa mental puede ser. Puedo utilizar un cuestionario abierto, un cuestionario cerrado, ¿sí? Nos dice Berta, lluvia de ideas también. Em, María, voy a tomar tu recomendación. Muchas gracias. Em, Puedo utilizar, por ejemplo, y ya dependiendo obviamente de la cátedra, de las implicaciones, de la cantidad de estudiantes y de muchos factores, puedo, ¿por qué no? Utilizar entrevistas individuales, dinámicas de socialización, o sea, ustedes pueden utilizar cuantas estrategias quieran implementar. El, el enfoque debe ser abstraer conocimientos. Nos dice Janet, con cualquier organizador gráfico se puede plantear la actividad. Así es, Janet. Em, Bueno, gracias por sus comentarios. Nos dice Berta, sobre todo la lluvia de ideas para diagnosticar sirve a la hora de, ay, se me subió, ya, a la hora de entender sobre el concepto que tiene cada uno en la clase. Así es. Pam, pam, pam. Gladys nos dice, yo utilizo días antes, envío preguntas alusivas a la asignatura para socializar el primer día de encuentro. Mira que esto que tú haces no nos aplicaría para este tipo de evaluación diagnóstica, porque la evaluación diagnóstica es básicamente cuando se inicia un proceso de formación sin yo otorgar cero de nada, o sea, yo no les he dado contenidos temáticos, no saben que van a trabajar en esta segunda unidad, o sea, no saben absolutamente nada. Y esta evaluación diagnóstica no es para los estudiantes, es para mí como docente. Entonces, aunque la aplico a mis estudiantes, es para yo identificar mi punto de partida. Caterine, sí, DX significa diagnóstica o diagnóstico. ¿Listo? Entonces, lo que tú haces, Gladys, de socializar, o sea, de darles preguntas para que luego se socialicen, no sería tanto una evaluación diagnóstica porque tú ya estás otorgando información. Lo que se quiere con esta evaluación diagnóstica es poder identificar qué tanto saben ellos sin decirles el tema, sin decirles de qué manera se va a trabajar. O sea, es para que ellos lleguen, yo implemente la estrategia o el instrumento que desee y con base a eso tenga yo mi punto de partida. Tenían que entender hasta este punto. O sea, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo muy sencillito con números pero es un ejemplo tonto, sin embargo, es solamente para que ustedes de pronto me comprendan el concepto. Entonces, digamos, vamos a ver, tenemos materia número uno, números dos y números tres, ¿sí? Entonces, en números uno, los niños, o bueno, los estudiantes se tienen que aprender los números hasta el 100. En números dos, del 100 al 1000. Y en números tres, del 1000 al 5000. Un ejemplo, ¿sí? Yo soy la docente de la materia números 2, no fui la docente de números uno, fue Pepita Pérez, ¿sí? Entonces, independientemente de quién haya dictado la cátedra, y aquí también quiero que partamos del hecho que no se trata de juzgar el rol de la otra persona o de tener un nivel de crítica muchísimo mayor con respecto a mi rol si soy yo quien ejecutó la primera parte de la cátedra. O sea, no es como, ay, estos chinos no me entendieron, así diciéndolo de manera muy coloquial, sino es más bien para identificar qué tanto conocimiento tiene. Entonces, si yo soy la materia de la materia, perdón, si yo soy la docente de la materia números 2, en teoría la base curricular dice que debían aprenderse los números del 1 al 100.
¿Qué supongo y qué creo que deben saber? Los números del 1 al 100. Yo aplico una evaluación diagnóstica y me doy cuenta que el 80% se saben solamente los números hasta el 50, qué sé yo. El 30% se saben más del número 100 y el otro 20% restante se saben más o menos hasta el número 80. Yo hago mi diagnóstico, como cuando voy al médico y le digo, mire, doctor, tengo dolor de cabeza, tengo dolor en el cuerpo, mire que tengo secreción nasal, me duele la garganta. Ah, bueno, usted tiene gripa. Entonces, con base a esos parámetros que me otorga a mí o esos baremos que me otorga la evaluación diagnóstica, pues yo ya puedo tomar un punto de partida. Mire, tengo más de la mitad del salón que para los conceptos de la primera materia debieron ya estar en tal punto, o sea, debían saberse los números hasta el 100 y ya saben hasta el 50. Ok, yo que tengo que hacer es más de mi 50%. Indiscutiblemente tengo que iniciar contenidos temáticos haciendo un proceso de recapitulación para que todos vayamos al corte de los contenidos mínimos e iniciar la base curricular. ¿Qué es más trabajo? Sí, pero se necesita, si yo como docente quiero determinar en qué punto están mis estudiantes, de qué manera fortalecer y sobre todo tener un nivel de deserción muchísimo mejor. Porque cuando los docentes no hacen proceso de evaluación diagnóstica, lastimosamente, en muchas ocasiones tenemos muchos estudiantes que se encuentran muy atrasados en los conceptos y lastimosamente, pues al incluir conceptos nuevos dentro del proceso de formación, pues nos encontramos con que no entienden. Y por más que expliquemos, no lo van a entender porque no tienen las bases curriculares para eso. Entonces decimos como no, con este estudiante ha sido difícil, bla, 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 bla. Y cuando es un estudiante, digamos que identificamos el caso. Pero cuando tenemos un grupo que tiene una base curricular, pues, ¿qué está pasando? Entonces sí es importante poder realizar esa evaluación diagnóstica. Em, Nos dice Joaquín, antes de iniciar la sesión, lluvia de ideas para identificar el grado del conocimiento anterior. Justamente así es. Rodi nos dice, aquí la evaluación es un sondeo para mí de los estudiantes. Martínez, aplicar el modelo constructivista que trae, que conoce, qué aprendizajes contextuales tiene. Así es. Em, Nos dice Vietma, pero esa evaluación nos ayuda a enfocarnos y ajustarnos. Sí, y digamos que esta evaluación este tipo de evaluación, y eso hablamos del momento en el que se realiza, esta evaluación está llamada a, a fortalecer el rol de nosotros como docentes. Si se dan cuenta, no es una evaluación para mis estudiantes, sino, aunque la realizan ellos, pues es un punto de partida para mí como docente y pues también de cierta forma me da a mí la base lineal para poder identificar qué tienen y qué no tienen. ¿Qué ventajas tiene? Dios santo, qué vergüenza. ¿Qué ventajas tiene el realizar una evaluación diagnóstica? Pues primero, evita la repetición innecesaria de contenidos, porque si tenemos, por el contrario, estudiantes que van muchísimo más adelante en los conceptos, pues partir porque nos ha pasado, o no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero a mí, por ejemplo, sí me ha pasado, que en contenido temático voy en cierto punto, pero pues han sido muy diligentes los conceptos, tal al punto que mis estudiantes van al día y avanzamos mucho más de lo que debíamos, o que por medio del aprendizaje autónomo de ellos empiezan a cuestionar y a resolver dudas dentro de la misma clase. Y ahí nos damos cuenta que si iniciamos desde lo que la base curricular nos indica, pues iríamos y estaríamos repitiendo contenidos para estudiantes que van un poquito más adelante. También nos permite a nosotros como ventaja planificar esa enseñanza para que sea personalizada y que tenga un nivel de significancia muchísimo mayor. ¿Cómo puedo yo implementarlo? Entonces, por ejemplo, antes de abordar un tema de geometría cualquiera, recuerden que lo pueden hacer cuando introducen un nuevo tema
o cuando inician una cátedra de cero, o cuando, bueno, inician un curso, lo que ustedes deseen. Pero antes de abordar, por ejemplo, un tema específico, el docente o ustedes van a aplicar una actividad, puede ser lúdica, puede ser escrita, puede ser de la manera que ustedes quieran implementarla, para conocer, por ejemplo, si los estudiantes conocen fórmulas básicas a nivel de área y de perímetro, que en teoría es lo mínimo que deben saber para ese grado académico o para ese momento de la materia de geometría que se está viendo, ¿sí? Pero pueden encontrarse con un panorama, ¿ok? Como pueden encontrarse con un panorama que no corresponde. Nos dice, Rodríguez es un parámetro educativo para los educandos. Así es. Sergio nos dice, los tipos de evaluación actual dan la pauta para usar el medio de la palabra examen. Así es, Sergio. Pam, pam, pam. Gladys nos dice, claro, ya le llegué, como decimos aquí en República Dominicana, es tener por dónde va el nivel de aprendizaje de mis estudiantes y a partir de ahí elaborar mis estrategias de enseñanza. Justamente así es, Gladys. Nelson nos dice, se debe distinguir la evaluación de calificación y de la acreditación. Así es. Por eso vamos a hablar de evaluación y vamos a hablar de calificación. Y también vamos a hablar de unos componentes de acreditación que ya pues obviamente están enfocados hacia la universidad como tal y los programas que oferta la misma universidad. Entonces, eso en cuanto al momento, si estamos hablando de evaluación diagnóstica. Pero ahora, si hablamos de evaluación formativa, ay, pues chica, se me pasó, perdón. Si hablamos de evaluación formativa, pues tenemos que entender que es la que yo voy realizando durante mi proceso de enseñanza y aprendizaje. La principal finalidad o cuál es, Catering, ¿qué significa APZ? Es el diminutivo para aprendizaje. ¿Listo? Donde, ok, en el objetivo dice APZ, ya. Em, ¿Cuál es la finalidad de esa evaluación formativa? Pues lo que yo quiero es mejorar, que a medida que los contenidos se avanzan, se puedan identificar posibles situaciones de fallo para posterior generar acciones de mejora, ¿sí? Entonces, es cierto que nosotros en la universidad ya tenemos unos criterios de calificación establecidos, eso está más que claro. Y que nosotros tenemos unos cortes, generalmente primero y segundo corte cuestan el 30%, depende de la universidad, pero más o menos es lo que en conjunto está como promedio. Y el último corte, que en teoría es el más importante porque tiene mayor, ¿mayor qué? Mayor valor en porcentaje, tendría un porcentaje del 40%. Eso ya lo sabemos y ya lo tenemos claro, lo tenemos supremamente establecido. Pero ¿qué pasa? Yo, aunque eso en teoría es una muestra de evaluación formativa, porque se hacen paulatinamente cortes para ir evaluando, para al final hacer mi proceso de evaluación. A mí me va a matar la pena definitivamente. Pues en teoría, esos cortes universitarios, esos porcentajes del 30, 30 y 40, son los que me validan mi evaluación formativa. Y digo validan entre comillas porque muchas veces no se aplica de esa manera. Obviamente el 30, 30, el 30, 30, 40 sí, pero hay docentes que simplemente pueden llegar a sacar una sola nota dentro de ese 30%. Y creo que ahí no estaríamos cumpliendo el criterio de evaluación formativa. ¿Qué es una evaluación formativa? Y es aquí donde las reglas tienen que quedar claras desde el comienzo y es aquí donde el estudiante puede tomar participación dentro del proceso de formación y sobre todo generamos un nivel de motivación mayor.
porque dentro de esa evaluación formativa que ya está establecida, es decir, el 30-30-40, yo puedo establecer unos criterios más chiquititos de una subevaluación formativa, por decirlo así, y puedo generar un acuerdo entre los docentes, el docente y los... Perdón. ¿Para qué esos mini acuerdos? Para poder, por ejemplo, determinar que vamos a hacer 2 procesos de calificación. Vamos a tener, sí, el examen de cierre, pero también vamos a tener 2 trabajos escritos, una rúbrica, una rúbrica. Chicos, un segundo, son las 8 en punto, demos 5 minuticos de receso, yo me tomo unas pasticas y 5 minuticos, 8:05 regresamos. Ustedes me han pedido receso en algún momento, entonces hoy se los voy a conceder. ¿Listo? Un segundito chiquitico, 5 minutos de receso y ya volvemos. Listo, chicos, continuamos. Les dije 5 minuticos, pero bueno, me demoré menos de lo que consideraba. Gracias por entender, estoy leyendo sus comentarios. Sobre todo, me han escrito al interno y sé que aquí todos hemos pasado por situaciones y sé que me entienden más que nadie, pero no. Así como en cada momento de la vida, ustedes han tenido que enfrentar situaciones de salud y pues obviamente
borrón y cuenta nueva, hay que enfrentar todo, pues en este momento también, ¿listo? Entonces, gracias por sus comentarios, son hermosos, pero debemos continuar. Más bien, si les parece, avanzamos hasta las 8:30 y como este módulo tiene dos partecitas, que sería hoy y el día lunes finalizamos, entonces pues continuamos el día lunes con los contenidos, si les parece, ¿vale? Pero pues la idea es avanzar hasta donde más podamos, ¿vale? Entonces, íbamos en la evaluación formativa y digamos que podemos hacer ciertos acuerdos con nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que, aunque ya tenemos unos cortes establecidos, es decir, 30, 30, 40, dentro de ese mismo porcentaje de 30 se puedan establecer pequeños logros para que ese 30 no sea como la nota final, que sería una nota como una especie de nota sumativa dentro de esa formativa, que es un concepto extraño, pero sé que me entienden. Y em, pues ellos también tengan claras las reglas. ¿Qué pasa? Eh, Cuando nosotros establecemos estos con nuestros estudiantes, lo mayor, es decir, que hagan parte de ese proceso de formación, de ese proceso de evaluación, que tengan claro cuáles son los criterios. Cuando se construye con los estudiantes, damos un nivel de motivación mayor a cada uno de los logros y sobre todo también mitigamos cualquier situación de fallo porque de cierta manera, pues ellos entienden, si los resultados no son tan benéficos para ellos, pues van a tener plena línea conceptual de qué es lo que ocurre y simplemente es porque ellos mismos no han llevado el proceso tal cual debe ser. Entonces, la evaluación formativa me permite a mí monitorear el progreso de mis estudiantes, detectar, por ejemplo, errores o malentendidos, sobre todo con esas rúbricas claras al comienzo de la clase, ofrecer retroalimentación útil en el momento que corresponde, que sea oportuna. También me lleva a que en mis estudiantes yo incentive un proceso de autorreflexión y de aprendizaje autorregulado. Adicional, me permite a mí garantizar que el estudiante haga parte del proceso de evaluación y que no lo vea simplemente como ese fin que es la nota que yo debo obtener mínima para pasar. ¿Qué instrumentos puedo utilizar, por ejemplo, para hacer una evaluación formativa o para que yo cumpla con el criterio de evaluación formativa? Puedo utilizar rúbricas de desempeño, ¿sí? Cuadernos de clase, puedo utilizar portafolios de evidencias, evaluación, por ejemplo, entre pares, autoevaluación guiada, obviamente, diarios de aprendizaje. O sea, ustedes pueden identificar el instrumento y la técnica que más se adapte a sus necesidades y sobre todo a sus estudiantes, pero obviamente garantizando las ventajas que sería la mejora continua, el fortalecimiento del vínculo entre el docente y el estudiante y la reducción de la ansiedad frente a esa evaluación, porque muchos estudiantes tenemos claro que tienen los conceptos, pero que en ocasiones generan algún tipo de bloqueo cuando se encuentran frente al proceso de evaluación, porque conocen que su desempeño, aunque han intentado sea el mejor, pues no ha tenido los resultados adecuados. Todo esto porque pues de cierta forma han incumplido ciertas partes del mismo proceso académico. Entonces, tienen tanta carga en ese espacio final de evaluación, ya sea por cada corte o al final de la materia, que en ocasiones bloquean de alguna manera los contenidos y cuando ya van a presentar el examen, pese a que saben del tema, pues no pueden dar el resultado que en teoría deberían dar, ¿sí? Entonces también reducimos la ansiedad frente a la evaluación. Y según el momento también tendríamos la última, que es la evaluación sumativa, y es la que se hace al final de un periodo. Es decir, sería ese examen final del 40%
en una asignatura X o Y, el examen final de la unidad, del curso, pero también se hace para finalizar un proceso académico. Esto se hace con el fin de identificar si el estudiante logró o no logró los objetivos propuestos y a su vez también para certificar aprendizaje, emitir la calificación final, porque indiscutiblemente, aunque implementamos estrategias cuantitativas y cualitativas, que esas las vamos a hablar dentro del enfoque, pues indiscutiblemente el, el- los sistemas de calificación y lo que se refleja en una plataforma, a menos que el estudiante tenga alguna adaptación por peer, sí o sí va a ser cuantitativa, es decir, todos van a tener un boletín, un reporte de notas, un documento que va a acreditar de manera numérica que alcanzó esta o esta nota y por ende pasó o perdió la materia. ¿Qué instrumentos o qué técnicas puedo yo utilizar para realizar una evaluación sumativa? Exámenes escritos, puede ser exámenes por objetivos o exámenes de desarrollo. Puedo utilizar proyectos finales, evaluaciones orales, evaluaciones escritas. Puedo utilizar, por ejemplo, ensayos evaluativos, ¿por qué no? Pruebas estandarizadas, ¿sí? Ya yo puedo determinar de qué manera evaluar, pero cumpliendo el principio de proporcionar una evidencia objetiva para ese nivel de calificación. Los quiz, por ejemplo, nos acaba de decir Berta, también funciona. Y también debe facilitar la comparación entre un estudiante u otro o como promedio la comparación entre un grupo u otro. ¿Qué limitaciones tiene esta evaluación sumativa? Y es que si se aplica como único medio, pues en general no me va a mostrar el progreso del estudiante o el avance ni el esfuerzo que ha tenido, sino que por el contrario, pues simplemente me va a mostrar un baremo. Pero por el contrario, que de pronto positivo puede tener, y es más para el ámbito universitario, y es que, por ejemplo, cuando trabajamos solamente con evaluación sumativa, para nosotros los que trabajamos, pues en ocasiones resulta siendo benéfico porque yo sé la fecha límite para entregar los insumos, para cargar los trabajos, para hacer los quiz, para participar en los foros o bueno, lo que sea que yo deba hacer. Y no me están midiendo el progreso. Entonces, muchas veces, bueno, hablo es de formación en línea. em, Muchas veces las dinámicas personales, familiares, el trabajo, ¿por qué no? Interviene en el que yo pueda de manera secuencial realizar ciertos procesos. Pero si yo sé que mi fecha límite, por ejemplo, es el 4, puedo destinar todo el fin de semana para poner al corte los contenidos académicos, para realizar los foros, para realizar los exámenes, para hacer cualquier tipo de actividad que tenga pendiente. Y, eh, y eso me va a permitir a mí tener el avance curricular que requiero para que la nota mínima sea, o la nota mínima no, en general la nota que merezco por por el resultado, por el esfuerzo de entregar en el tiempo que se haya determinado, pero se entregó, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja desde una perspectiva sumativa, cuando es educación virtual, posgradual, eh, pues generalmente a veces tiene ventajas, pero ya depende de el horizonte que se tenga. Pam, pam, pam. Así es, nos dice Alexandra Flores, también la evaluación debe tener coherencia con el enfoque metodológico, por ejemplo, si uso el aprendizaje basado en proyectos. Así es, y si, por ejemplo, yo estoy hablando desde el aprendizaje basado en proyectos, puede ser que mi evaluación sumativa sea la presentación de ese proyecto y se hace al final. Puede ser por medio escrito, puede ser sustentado o puedo combinar ambas. O si son, por ejemplo, proyectos de arquitectura, entonces la presentación de la maqueta,
más el trabajo escrito y la sustentación, sí, o sea, el insumo. Entonces ya depende del enfoque, pero sí, tienes toda la razón. Debe tener coherencia con el enfoque metodológico. Ahora, el segundo tipo de evaluación es según su finalidad. Y es que cuando trabajamos, listo, qué pena. El segundo tipo de evaluación es según su finalidad y comparte, si se dan cuenta, los primeros tres de el tipo según el momento. ¿Qué diferencia nos da o cómo nos amplía el espectro? Y es que cuando hablamos de evaluación diagnóstica, ya sabemos qué es y cómo se aplica. La finalidad que se tiene es conocer la situación inicial del estudiante. Si hablamos desde la evaluación formativa, lo que se pretende es guiar y mejorar el aprendizaje durante el proceso. Y si hablamos desde la evaluación sumativa, pues entendemos que la finalidad sería acreditar ese aprendizaje, ¿sí? Pero aparte, según esa finalidad, nos agregan dos tipos más, que es la evaluación administrativa y la evaluación orientadora. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la finalidad de la evaluación administrativa? Pues cumplir con las funciones legales o institucionales. Y la evaluación orientadora ayuda al estudiante al desarrollo personal y vocacional. Entonces, si hablamos desde la evaluación administrativa, pues es esta que se encuentra vinculada a todos los sistemas de promoción, de certificación, de ingreso, de egreso y es esta evaluación que se hace con un fin específico para cumplir con los requerimientos que en general se tienen. Ejemplo, los exámenes nacionales que se aplican, por ejemplo, en Colombia está el ECAES, que es un examen obligatorio que se debe desarrollar cuando estás finalizando más bien una carrera profesional. Si hablamos de estudiantes de grado 11, tendrían que realizar las pruebas Saber 11 o pruebas internacionales como las pruebas PISA, ¿sí? Em, pero son específicamente pruebas que se deben realizar para certificar, para egresar y para promover. Tenemos adicional, bueno, si hablamos desde la evaluación orientadora, son esas evaluaciones que se hacen desde el acompañamiento académico, pero también desde el acompañamiento personal del estudiante. Entonces, por ejemplo, pueden ser esos test de interés vocacional que realizan desde el área de, ¿de qué? De bienestar universitario, desde el área de psicología de bienestar universitario, perdón, las entrevistas de seguimiento, todos los procesos que desde esta área fortalecen el concepto del estudiante, pero también fortalecen conceptos desde el estudio. Ahora, según el agente que evalúa, entonces aquí tenemos tres tipos, que es autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Si hablamos desde la autoevaluación, es aquella en la que el estudiante, perdón, si hablamos desde la autoevaluación, es aquella en la que el protagonista es el propio estudiante y él va a evaluar, valga la redundancia, su propio proceso o su propio producto de aprendizaje. ¿Qué me promueve a mí la autoevaluación consciente, real y de verdad bien fundamentada? Pues me promueve la autorregulación por parte de este proceso, la metacognición, la responsabilidad del poder otorgar un baremo que corresponda con la realidad y no simplemente algo porque necesito las décimas
o por el contrario, pues no considero que mi proceso sea tan bueno cuando en realidad sí lo es, debe ir obviamente acompañada de un instrumento claro. Por eso les decía que necesitamos también generar un checklist, una rúbrica, una guía que le permita al estudiante ir marcando su progreso individual para que al final ese proceso de autoevaluación sea mucho más objetivo y no tan subjetivo. ¿Sí? ¿Cómo se puede realizar? Por ejemplo, el estudiante revisa su participación en un proyecto y usando una lista de cotejo personal que previamente ya el docente otorgó, puede marcar. Entonces, ¿participó activamente? Sí. ¿Aportó al diálogo? Sí. O, por ejemplo, no. ¿Expuso? ¿Tuvo pertinencia? ¿Tuvo apoyo audiovisual? ¿No lo tuvo? em, Dedicó más de X cantidad de tiempo, si es un trabajo escrito, entonces qué tanta participación, o sea, que tenga unos lineamientos claros y obviamente esto se debe construir con con los estudiantes. Lo que yo personalmente hago es, normalmente les socializo una base que yo previamente ya realicé. Ellos me dicen con qué criterios no están de acuerdo, con qué de pronto sí o que de pronto quieren incluir que yo no tuve en cuenta. Y así es mucho más fácil el diligenciamiento, porque si lo hacemos desde cero, muchas veces es o muy desgastante, demanda de mucho tiempo y académicamente el tiempo es oro. Entonces, pues es la forma correcta de poder realizar un proceso de autoevaluación. Ahora, la coevaluación, pues generalmente la hacemos entre pares, favorece el trabajo colaborativo, la empatía y obviamente la crítica, pero desde la construcción, no desde la burla, el irrespeto o algo que llegue a afectar a su compañero. Requiere obviamente también de unos criterios que deben ser consensuados, es decir, también debemos otorgar una lista de cotejo, un checklist, una rúbrica, lo que ustedes quieran em, realizar, pero deben tener claros los procesos. ¿Cómo se puede realizar esa coevaluación? Pues en un trabajo, por ejemplo, en grupo, los estudiantes, cada uno con base a esa lista, califica a a sus compañeros y luego al final se hace el consenso y el promedio para determinar el rango numérico o la asignación de valor que se le otorga a esa coevaluación. ¿Listo? Ahora, la heteroevaluación es una evaluación que realizamos o se realiza más bien por parte de una figura externa. Generalmente la realiza el docente, pero también puede ser, si yo tuve dentro del proceso formativo apoyo como de otro docente, de un experto, si yo llevé una charla o un algo que venga desde otra parte, pues puedo apoyarme para esa evaluación, pero generalmente la realizamos nosotros. Esta generalmente es la más tradicional, ya tiene una estructura establecida, si la universidad no la tiene, pues la podemos establecer y em, puede ser o tiene un toque de mayor objetividad si la aplicamos con criterios varios, como por ejemplo se aplica esa heteroevaluación cuando nosotros como docentes aplicamos un examen escrito a los estudiantes y les otorgamos una rúbrica estandarizada para que ellos la respondan con respecto a lo que consideran de su rendimiento y la conjugan con respecto a lo que yo considero y entre los dos llegan al consenso de lo que se propone o lo que se hace. Pero deben estar establecidos los conceptos para evitar como dificultades con respecto al proceso. Entonces, chicos, pregunta y solamente si ustedes lo prueban. Vamos en esta parte de acá. Es decir, ya trabajamos estos tres, ¿les parece? Vamos el día lunes con los otros tres que nos faltan, que serían estos tres y el resto del módulo 4. Em, porfa, me lo escriben en el chat o si no, pues no hay problema, terminamos hoy estas diapositivas.
Listo, chicos. Entonces, no sé si hayan dudas administrativas. No sé si por acá nos acompañe Diana el día de hoy. Hola, buenas Hola, buenas noches noches. para todos. Hola. Sí, señora, ando por acá. Está súper malita, ¿no? Absolutamente horrible, pero bueno, nadie tiene la culpa. Claro, Ventaja gigante de coger fin de semana y en cierta forma me va a permitir estar buena y sana para el día lunes. Chicos, entonces los dejo con Diana. No sé si tengan dudas, inquietudes administrativas. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por los comentarios. Un abracito gigante para todos. Si tienen dudas o inquietudes con respecto al trabajo, porfa, yo quedo súper pendiente. Me pueden escribir. Ustedes tienen también mi número, aparece en el chat del grupo académico. Sin embargo, pues creo que las duditas las resolvimos de la mejor manerita al comienzo. Sin embargo, no hay problema, no deben escribirme y yo quedo supremamente pendiente. Un abracito para todos y gracias, feliz Diana. Un noche, abrazo. profesora. Que descanse, que se mejore pronto. Gracias, chao. Una feliz noche para todos. Cualquier duda, inquietud, pues estoy pendiente en colaborar. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias por la participación y un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches para todos. Pido permiso para cerrar la sala, que estén muy bien.